De salud. Salud, compadre. ¿Cómo anduvo de brindis este fin de semana? Bien, bien. ¿Bien? Bien, bien. Pedrito, Siempre ¿cómo? un buen vinito. Había algo para brindar, siempre hay algo para Sí, brindar, no, ¿no es cierto? Si no lo inventamos. El vino es una oportunidad de siempre. Yo Claro. tengo un nieto que siempre que se sienta a la mesa dice ¡salud! ¡Alud! Ajá. No sé a quién habrá salido, pero... Ajá. Le gusta brindar. Con A de abuela, dice. Salud. Bueno, todo suyo, este espacio, Bueno, lo que queda de él. Lo que queda de él Sí. para vos. 16 minutos tiene. Bueno, Le podemos dar unos 30 segundos. unos 30 segundos más. Bien. Bueno, quiero comenzar el programa haciendo referencia a un episodio pueblerino de San Martín, ¿no es cierto? Porque San Martín, a pesar de que hay muchos se preocupan por aparecer como los jefes máximos de una ciudad, todavía tiene, para suerte de muchos de los bohemios, un aire puebleril donde todos nos conocemos, ¿no Para es su cierto? suerte. Sí, por eso de los bohemios, ¿no? Hay varios, no creo ser el único. Entonces, lo voy a traer a colación porque hace a ustedes, ¿no es cierto?, que son parte integrante de esto que se llama Radio Nacional. Y lo traigo a colación por un hecho muy simple. Se trata de un personaje que conozco hace mucho tiempo, que yo puedo llamar un amigo, que siempre trabajó primero en una bomba de nafta y últimamente está trabajando como ayudante de radiadores. Radiadores de autos, de camiones, y es un fanático de eso y tiene una entrega, ¿no es cierto? Esta mañana circunstancialmente nos encontramos y me dice: estoy escuchando lo que usted habla por la Radio Nacional, dice, y yo me pongo muy contento, hay cosas muy interesantes, porque toda la radio dice cosas interesantes, muy buenas, y siempre yo escucho Radio Nacional, ¿no es cierto?, y sobre todo el programa al que usted va, que no se acordaba, que era El Candil, ¿no? Entonces, para él, para Alanis Necochea, porque le habían grabado en la gorra, ¿no es cierto?, el apellido, ¿no es cierto?, para él creo que va este programa, ¿no? Qué bueno. Alanis Sí, es el Necochea, apellido. ¿no? El apellido es Alanis, ¿no es cierto?, Necochea. Ajá. Y figuraba en su gorrita ese nombre. Bueno, le mandamos un abrazo entonces. Cariñosamente le decimos el japonés, ¿no es cierto? Bueno. Porque, El Ponja. Y estaba muy contento porque estaba próximo a jubilarse. Capaz que se llama Aranis y como es japonés le dicen Alanis. No, se llama Alanis. Así que para vos, querido, este programa de parte de todos nosotros que tenemos, que compartimos algo de sensibilidad todavía. Muy bien. Y que queremos a las personas como él que trabajan apasionadamente. Exactamente. Y los radiadores sanos queremos. Sí, señor, exactamente. Bueno, hoy vamos a tratar de otra de las características de la atención primaria de la salud, y que tiene un nombre un poco técnico, ¿no es cierto?, pero no por eso deja de ser humano. Se llama programación por necesidades. Nosotros habíamos hablado de recurso humano, habíamos hablado de participación, también hablamos de cobertura total, la última vez hablamos de articulación intersectorial, y ahora vamos a darle unos minutos a lo que es programación por necesidades. Esto nos está dando ya una señal, un camino hacia que cada región, cada departamento, ¿no es cierto?, y dentro de cada departamento, cada distrito, tiene su propia necesidad y sus propios problemas. Entonces, un gobierno centralista que planifica, ¿no es cierto?, o que programa actividades de salud igual para todo el departamento, ya comienza con un sesgo, ¿sí?, y comienza con una equivocación, a pesar de que eso esté comprendido dentro de un programa o dentro de un discurso de atención primaria de la salud. Programar por necesidades quiere decir, en primer lugar, hacer efectiva la participación y sentarse con la gente para ver de qué quieren que se hable, qué temas hay que tocar y para solucionar. Y entonces el sistema de salud
tiene que estar al servicio de esas necesidades. En verdad, yo creo que todos los departamentos tienen necesidades básicas, que así se llaman, psicológicamente se llaman necesidades básicas sociales, le llaman algunos, le dan un apellido. Sí, casi todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el alimento sería una necesidad, el descanso otra necesidad compartida. Pero en algunos lugares, ¿no es cierto?, colectivamente, el medio ambiente o las mismas características de la población crean necesidades específicas y necesidades que se agrandan, no por el hecho de ser más importantes, pero que son vistas así de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, esas necesidades tendrían que marcar un hito para poder, para que los gobiernos planifiquen y los médicos y el recurso humano atienda conjuntamente con la comunidad, ¿no es cierto?, en la solución de esa problemática. Entonces, esto fue ideado por la gente que pensó en atención primaria. Acuérdense que antes de que surja atención primaria, la cosa se atendía de manera diferente, ¿no es cierto? En cambio, al surgir esta política y al surgir esta estrategia, se pensó de hacer más óptimos los recursos, porque se hace con un fin económico, ¿no es cierto? Para aminorar el costo de los servicios, se idea hacer una atención especial para la gente, generalmente era para la del tercer mundo, ¿no es cierto? Sí, para ser más eficiente el recurso. Exactamente, para ser más eficiente el recurso. Y bueno, y a partir de ese entonces se empezó a hablar de atención primaria. Se cambiaron muchas veces los objetivos, se cambiaron muchas veces las intenciones, pero siempre, ¿no es cierto?, con altibajos, siempre se pensó en lo mismo. Entonces, y este es un problema, porque precisamente por eso, por la repetición de los hechos y por que casi siempre surgían los mismos problemas en la solución de problemas, es que a nivel académico, catedrático, se habla de atención primaria más bien como un discurso que como un sentimiento, ¿no es cierto? Y en este aspecto también tenemos que hacer que lo racional, lo estrictamente racional, que es una de las mayores herencias que nosotros tenemos sobre de la física clásica, ¿no es cierto? La racionalidad a veces no es lo mejor que hay para aplicar en la solución de las cosas, ¿no es cierto? Y hay cosas como, por ejemplo, el tema que ustedes estaban tocando previamente con la niña también del este. Son problemas, ¿no es cierto?, que siempre van a dar oportunidad de que uno tenga visiones diferentes, ¿no es cierto? La visión del médico, la visión de esto, la visión de esto otro, y entonces va a ser un poco difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces, por ese mismo motivo van a surgir desavenencias que a veces no son bien tratadas y que a veces, ¿no es cierto?, van en detrimento de la solución del problema mismo, ¿no es cierto? Porque mientras se pelean si es esto, si es lícito, si no es lícito, si es bueno, si no es bueno, ¿no es cierto?, perdemos un tiempo en lugar de solucionar el problema, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que es muy loable lo que hace esta niña, es muy loable lo que hacen medios serios como ustedes, ¿no es cierto?, de tratar esta problemática, pero es muy feo lo que hacen otros medios, ¿no es cierto? Otros medios que se deleitan con a veces con el conflicto. Claro, aumentar el conflicto, ¿no es cierto?, para no sé qué sacar. Ayer escuché algo muy interesante con respecto de esto que pasó con los niños últimamente. Hablaban de la muestra morbosa que hace a veces la televisión de los actos de violencia, ¿no es cierto? Que entonces yo escuchaba a un periodista que me llamaba la atención de que dijera de que eso es mucha morbosidad y que es mucha cosa, ¿no es cierto?, que no hace falta hacer ese problemático. Y siempre está eso relacionado con la apreciación de la realidad. La realidad jamás nosotros lo vamos a poder captar totalmente, y esto es un problema serio para cuando uno va
como técnico exquisito a sentarse con la comunidad, a veces es malo lo que hace, ¿no es cierto? Entonces no va a ver la realidad como la ve el otro. Entonces es importante ponerse en la situación del otro. Y para poder entender la problemática comunitaria es necesario, primero, estar en la comunidad, segundo, sentarse con la comunidad, tercero, sentarse con sentimiento, ¿no es cierto? Y ir a colaborar, ¿no es cierto? Como habíamos hablado, esto es una filosofía integral, a colaborar tratando de democratizar el saber y tratando de hacer de que prevalezca y predomine el diálogo, que es un ir y un venir, es un ir y un aprender, un enseñar y un aprender, y en una palabra aprender a compartir y a crear en la solidaridad. Cuando usted dice colaborar, yo me acuerdo de un dicho muy argentino que dice: el acomedido siempre la saca mal, que fue todo un mensaje del yo argentino. El yo primero. No te metas. Claro, no te metas. Claro, toda esa cultura del individualismo que en un momento dejó a la Argentina donde quedó, digamos. Claro. Cada uno manejaba su metro cuadrado, su kiosco y punto. Y todos estos valores culturales que tenemos que recuperar, ¿no? A ver, junto a eso que dice Miriam, con para que no quede una, digo yo, alguien está escuchando, este compañero Alanis Necochea por ahí está escuchando y dice, bueno, lo que dice el doctor y lo que dicen los muchachos es que todo tenemos que estar de acuerdo, el tema del famoso consenso y todo. Me parece que toda sociedad se mueve por conflictos. Claro. Sí, no, por crisis. Por crisis y conflictos. El tema es cómo se resuelve, cómo nos sentamos a resolver. ¿Cómo podemos vivir? Ese conflicto, ¿no? ¿Cómo convivimos? Ayer la presidenta hizo un discurso de casi una hora, Claro. Un discurso conflictivo en el mejor sentido de la palabra. Planteó distintos ítems de la realidad argentina actual y cómo se entiende que para que la Argentina se consolide como una democracia inclusiva, ¿cómo resolver estos conflictos, ¿no? Estos conflictos de intereses. ¿No es cierto? Desde el punto de vista de la cuántica hay una palabra clave, ¿no es cierto? Que se llama la incertidumbre. La incertidumbre y el indeterminismo serían dos términos a los que nosotros tenemos que acostumbrarnos. Ahí está Prigozhin. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? A nosotros nos han creado en la certidumbre. Y el acomedido surge, ¿por qué? Precisamente por la certidumbre, que sería un poco sinónimo de orden, del orden. Y hay veces que el orden no es el ideal. No ayuda, claro. El acomedido viene a romper el orden, claro. el Sí, esquema. exactamente. Claro. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota así rápidamente, una anécdota que yo creo que es bien ejemplificadora, ¿no es cierto? Había un señor castigando allá en Jujuy, un señor castigándole a la esposa, entonces mi madre de acomedida, ¿no es cierto? Porque allá decían acomedida. Sí. Viene y le dice, señor, ¿por qué le pega? ¿Por qué le está pegando así a esa mujer? Entonces la señora le dice, ¿y usted qué se mete si él es mi marido? Sí, eso ocurría. Fue la señora que le no el marido. Claro, ¿y usted qué se mete si él es mi marido y tiene derecho a pegarme? Claro, lo que pasa es que ¿No es la cierto? cultura antes Claro, era que la y eso mujer era podía ser claro, maltratada. ¿no es cierto? Por eso, y eso estaba establecido, aceptado, eso era una Sí, estaba creencia. naturalizado. Eso era el orden. Claro, ese era el orden, que nosotros estábamos hablando en el caos. Y recién mencionó al creador del caos, a Prigozhin, ¿no es cierto, Julio? Y en realidad, ¿no es cierto?, el caos está en nosotros, el caos existe. Del caos nacimos. Claro, y El caos nos moviliza. Y claro, exactamente. Inclusive, fíjate vos que el caos se asemeja al vacío. Y el vacío creador, que se llama, es imposible creer que del vacío va a salir todo. Entonces hay quien dice, Dios es el vacío. ¿Por qué? Porque es todo. Dios no es hombre, no es mujer, no es viejo, no es joven, es todo. Es un impulso. Y de él puede pasar. Pero según no la es el Iglesia caos. Católica se parece, Sí, hizo al hombre imagen claro. y semejanza. Y por eso ahí viene el famoso dicho un hombre. de Einstein
le dijo a Bohr que Dios no jugaba a los dados con el mundo, ¿no es cierto? Porque decían que lo atribuían que Dios era el que hacía esto, si esto otro, permitía esto, no permitía esto otro, ¿no? Las injusticias, las guerras, Claro, etcétera. exacto. Ahora, esto no significa que el caos automovilístico de Mendoza sea creativo. Claro, No, es destructivo. Es que hay, y saben una cosa, en el libro del caos, ustedes se tienen, por ejemplo, una computadora, una supercomputadora, colocan una ecuación y la van sumando por un momento determinado, por un número determinado, y lo van sumando por ese número, y en un momento desaparece la ecuación en la pantalla y aparecen una serie de rayas negras y blancas. Bueno, en eso está representando el caos y el orden. La parte negra es el caos y el orden, entonces están implicados. Y hay otra obra que dice la totalidad y el orden implicado, y bueno, y hay otras cosas que después podemos hablar si quieren. Señores, y queda para la semana que viene. No hay vacío como el del asado que vamos a comer el domingo. ¿Qué asado? Es verdad. No sé. El asado que se come los domingos. No lo entendí, discúlpeme. No hay vacío. Ya enseguida la traemos de vuelta. Ahí caigo, cuidado. Son los reflejos condicionados. Yo le cuento a la audiencia que estaba empinando el codo del agua, pero le pasa eso. No puedo hacer dos cosas a la vez. Le pasa eso. Cuando empina el codo se pone así, aunque sea con agua. Vamos con una chica que se llama María del Carmen Jurisic y ella manda.